Porque debatir es más que discutir y vociferar. Siempre valdrá la pena escuchar voces diversas para conocer las dos caras que toda moneda tiene. Por eso, las opiniones y argumentos de nuestros invitados son la materia prima de este espacio en el que, sin afanes separatistas, perseguimos la comprensión de los extremos. Debatiendo con Carlos Castellanos, quien le saluda, le da la bienvenida y le invita para que se quede con nosotros. El tema: la 4T contra el INE. Nuestros invitados, Eduardo Huchim y Luis Carlos Ugalde. Aquí comenzamos. Debatiendo con Carlos Castellanos. Precisamente en el estudio de 2011, coordinado por la Organización de los Estados Americanos, titulado Política, Dinero y Poder, un dilema para las democracias de las Américas, se advertía ya sobre el riesgo de que se erosionara la confianza social en que la democracia es el mejor sistema político para vivir. Según la misma investigación, hace 10 años la región ya no tenía que preocuparse por los fantasmas del autoritarismo, sino por no permitir que el dinero y su poder pudieran desvirtuar la voluntad del pueblo, alterar la competencia electoral y tornar frágil la democracia. Hoy, en nuestro país, tenemos un conflicto declarado entre la Cuarta Transformación y el Instituto Nacional Electoral y todavía no sabemos qué dirección tomará, aunque ya hay señales que podrían orientarnos. Para profundizar, damos la bienvenida al programa número 3 de Debatiendo con Carlos Castellanos a nuestros invitados. En principio, pues muchísimas gracias al maestro Huchim, muchas gracias por estar con nosotros. Maestro Huchim, él es periodista, escritor, articulista, autor de libros como El sistema se cae, ¿Qué pex con el voto? Y otros más. Es además exconsejero del Instituto Electoral, del que fue el Distrito Federal. Maestro Eduardo Huchim, de verdad un verdadero placer estar con usted y que nos acompañe en esta mesa de debate. Encantado, Carlos. Muchas gracias. Y vía Zoom tenemos también a nuestro invitado Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores, conferencista, catedrático universitario, licenciado en Economía y maestro en Administración Pública. Además, doctor en Ciencia Política, y entre los años 2003 y 2007 fue consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Luis Carlos Ugalde, bienvenido. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en este debate. Creo que está apagado su micrófono, Luis Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y muchos saludos a Eduardo. Muchas gracias, al contrario, a ustedes. Si les parece, si para comenzar les presentamos esta pieza que preparó mi compañera Ilse Aguilar, que nos habla de cómo desde que comenzó la administración del presidente López Obrador, los choques con el Instituto Nacional Electoral han sido una constante. Veamos y regresamos para empezar a debatir. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por desencuentros con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que se han convertido en el insumo para impulsar una reforma político-electoral. Uno de los primeros fue generado tras el amparo que los consejeros electorales interpusieron para continuar recibiendo un sueldo de 262,634 pesos mensuales brutos. Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, mejor póngale neto, de 2,847,000 pesos en el año de 2020. 22, perdón. Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar 4,300,000 pesos. Las críticas desde Palacio Nacional aumentaron a finales de 2021 con la propuesta de posponer la consulta de revocación de mandato debido a que no fue aceptada la solicitud de presupuesto del INE. Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros, pero el fondo ya está resuelto, que era lo que nos importaba. Y fíjense, ahora sí que, como diría el finado Juan Gabriel, las vueltas que da la vida. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban
de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas. Lorenzo Córdoba acudió a comparecer ante la Cámara de Diputadas y Diputados el 5 de noviembre y desde San Lázaro respondió: Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. Todo lo contrario. La solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía. A inicios de año, el mandatario federal incluso cuestionó la presencia del consejero en las plenarias de los legisladores de Acción Nacional y PRD. En plena veda electoral, el líder tabasqueño, diputados y senadores señalaron al órgano electoral por las medidas cautelares emitidas contra legisladores que promovieron la revocación, y es que a la campaña en contra del INE se han sumado gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales y militantes. Aunque se molesten los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque no podemos olvidar que el desmantelamiento de la industria eléctrica y de la industria petrolera se dio con el fortalecimiento del autoritarismo y la antidemocracia. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso controversias constitucionales y otros recursos contra el órgano electoral. Incluso presentó una iniciativa para impedir que funcionarios se amparen para ganar más que el presidente de la República. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han encabezado la violación a la Constitución para tener privilegios. Por eso presentamos hoy esta iniciativa, que pretende reformar la ley de amparo y la ley reglamentaria de los artículos que regulan las acciones y controversias constitucionales para que no procedan las suspensiones, para que no se valgan de las suspensiones, violen la Constitución y ganen más que el presidente de la República. Y hasta San Lázaro han llegado 2 solicitudes de juicio político contra los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Una interpuesta por el petista Gerardo Fernández Noroña y otra por un ciudadano. Le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras. Para la octava, Ilse Aguilar. La narrativa o la línea discursiva en general del gobierno de la Cuarta Transformación y de sus simpatizantes e integrantes en relación con el Instituto Nacional Electoral, como nos podemos dar cuenta, basa de entrada su crítica en el hecho de que los 11 consejeros, los 10 que lo integran y el consejero presidente, pues son funcionarios públicos privilegiados de toda la vida, que ganan incluso más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un gráfico en donde podemos observar cuáles son precisamente los sueldos, los salarios de los consejeros, cómo está conformado el INE por 11 consejeros electorales. Cada fracción legislativa tiene un consejero, es decir, los partidos políticos tienen un representante del Poder Legislativo en el Instituto Nacional Electoral, pero no tienen voto. Quienes tienen voz y voto son los consejeros electorales y su consejero presidente, quienes en promedio ganan 168,000 pesos al mes, tienen un vehículo para su disposición, se les paga la gasolina, el mantenimiento, los seguros, les pagamos los celulares, más de 10,000 pesos de gastos para alimentación. Y todavía cuando el presidente inició y dijo, pues esto se tiene que acabar, los consejeros en su derecho se ampararon. Pero empecemos, si le parece bien, dialogando sobre el asunto, maestro Eduardo Huchim, y lo hago con usted por mera cuestión alfabética. Eduardo Huchim, comienzo con usted. ¿Son válidas todas estas acusaciones? ¿Son suficientes para tratar de acabar con el Instituto Nacional Electoral? Maestro Huchim. Saludos a Luis Carlos. Claro.
Yo creo que no hay una intención de acabar con el Instituto Nacional Electoral y mucho menos con su carácter de autónomo. Porque si así fuera, yo creo que la sociedad en su conjunto tendría que rebelarse y rechazar esa posibilidad. Lo que sí veo es una intención de revisar ciertas situaciones en el Instituto Nacional Electoral, lo cual me parece correcto. Desde luego es un despropósito esto de la intención o las iniciativas para enjuiciar políticamente a los consejeros, sobre todo cuando se particulariza en dos consejeros. Más allá de que efectivamente, desde mi perspectiva, esos dos consejeros se han acercado más al terreno de jugadores que al de los árbitros, pero ni aún así me parece que puede justificarse la intención de enjuiciarlos políticamente, entre otras cosas porque por mucha influencia que tengan dos consejeros en el Instituto Nacional Electoral, las decisiones se toman en forma colegiada. En consecuencia, habría que responsabilizar de las decisiones a todo el Consejo y no solamente a dos de sus integrantes. Es un despropósito eso del juicio político que se ha planteado contra dos consejeros electorales. Perfecto, maestro Juchín. Luis Carlos Ugalde, sus primeras impresiones después de lo que hemos planteado aquí sobre la mesa y de lo dicho por el maestro Juchín. Bueno, la crítica sobre los sueldos y salarios me parece que no hace referencia a la principal tema que deberíamos discutir, que es si hacen bien su trabajo, si organizan bien elecciones, si son imparciales. Si usáramos este criterio, Carlos, de los sueldos y salarios, pues también habría que criticar fuertemente al Congreso mexicano, que tiene una cantidad de gasto discrecional enorme, y así podríamos ir uno por uno. Yo creo que por prudencia hubiese sido saludable que el presidente del INE hubiese estado de acuerdo en reducir su salario, porque eso le hubiera evitado todos estos dimes y diretes que desvían la atención de lo fundamental, que es si el INE está haciendo correctamente su trabajo. Y a mí me parece que en general la discusión por parte del gobierno hacia el INE ha sido una discusión que se ha centrado en el tema de los sueldos y salarios, que no es lo esencial, y por otra parte en estigmas. En estigmas, por ejemplo, que el INE es parte de la oposición, en estigmas de carácter ideológico de que el INE es una herencia del neoliberalismo y que por lo tanto hay que modificarlo, y toda esta acusación de que el INE hace fraudes, como lo ha dicho muchos dirigentes de Morena y el presidente, han dicho, por ejemplo, que en el 2018 el INE hubiese querido hacer un fraude, pero no pudo porque la gente salió a votar en masa. Todo esto se contradice en los hechos con la realidad que vemos de que las elecciones que organiza el INE, la mayoría de ellas las gana Morena, pues porque tiene más votos, simple y sencillamente. Entonces, no concuerda esta acusación del fraude con el hecho real de que Morena es el partido que más ha ganado en los últimos 3 o 4 años. De tal forma que desde mi punto de vista, como comentario inicial, diría que la crítica que ha hecho el gobierno y López Obrador sobre el INE ha sido en lo general sobre estigmas, sobre acusaciones sin sustento, y coincido con Eduardo. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar en el sistema electoral, pero creo que las que ha señalado el presidente no son aquellas sobre las cuales debiésemos trabajar. Muy bien, Luis Carlos Ugalde. ¿Les parece bien si presentamos en este espacio de Debatiendo, hicimos invitación a 2 exconsejeros del árbitro electoral para que en un par de minutos nos plantearan lo que ellos consideran en torno a este encuentro que hay, o desencuentro, mejor dicho, entre la 4T y el INE? Vamos a escuchar enseguida, si les parece bien, a Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero electoral. Esto fue lo que nos dice y nos va a servir muchísimo también como parte de este debate. Veamos y escuchamos. López Obrador ha enderezado sus baterías en contra del Instituto Nacional Electoral. No le cae bien porque dice que es una institución que se prestó al fraude electoral. No le cae bien porque en algún momento dijo que era un florero que adornaba las decisiones de los gobiernos del PRI y del PAN. No le cae bien porque no es una autoridad austera, perdió con los actuales consejeros electorales. No es mi caso, pero con los actuales sí, perdió los litigios en materia de los salarios. No le cae bien porque él cree que las elecciones necesitan muy poco dinero, sin tomar en cuenta que hay un conjunto de candados que hacen onerosas las elecciones y que fueron instalados a partir de propuestas de la propia izquierda. No lo olvidemos así. La izquierda pidió muchas garantías
que hoy día son onerosas para el desahogo de una elección. Ejemplo concreto, la impresión de las boletas en papel seguridad, ejemplo concreto, el uso de la tinta indeleble y un conjunto amplio de cosas que tienen costos para las elecciones y que vienen de propuestas de la propia izquierda. Pero el meollo central de la disputa, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que como órganos autónomos, tanto el Instituto Nacional Electoral y como parte de la estructura del Poder Judicial, el Tribunal Electoral se han opuesto sistemáticamente a los designios del primer mandatario y le han colocado ciertos frenos, que al final ese es el papel de los órganos autónomos, pero López Obrador no lo ha entendido así. Como se le oponen, entonces es algo así como lo que él en el discurso político maneja. Es momento, dice él, de las definiciones, o estás conmigo o estás en contra de mí. Él lo dice, estás con el pueblo o contra el pueblo, pero en el fondo él se asume como la democracia, como la encarnación terrenal de la democracia, y se asume como la encarnación última del pueblo. Y entonces estás contra mí porque dices que yo no puedo salir a difundir la revocatoria. Estás en contra de mí porque yo no puedo hablar mal en las campañas electorales de mis adversarios políticos. Viene del 2021, viene esta actitud reiterada en la revocación de mandato y lo está haciendo ahora en las elecciones que están en curso y que se van a celebrar el próximo 5 de junio. Entonces, yo creo que toda esta serie de cuestiones que han terminado en el anuncio de una posibilidad de reforma electoral donde quiere ahora el voto para los consejeros electorales, no es más que la manifestación de la animadversión que López Obrador tiene por las instituciones que le generen esquemas de contrapesos a el desahogo de las actividades de su gobierno. Pareciera, maestro Juchín, que en el imaginario, por lo menos de algún sector de la población, está el hecho de que el presidente lo que busca es tener el control total del árbitro electoral. Con base en lo que ha dicho Marco Antonio Baños Martínez, ¿cuál es su reflexión? Bueno, yo creo que el presidente López Obrador sí tiene razones para no querer totalmente al instituto, más que al instituto, a la institución, a los consejeros electorales. En la elección de 2006, por ejemplo, yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchas amarguras, muchas tensiones y muchas malas consecuencias, incluso ya con Calderón como presidente, si se hubiera aceptado aquello que en su momento se pensó que era una desmesura, que era el recuento voto por voto. Más allá de las consideraciones de logística y de otro tipo, lo cierto es que si se hubiera recurrido a esa posibilidad del recuento voto por voto, nos habríamos ahorrado, como digo, muchas cosas, muchas malas consecuencias, porque yo creo que ahí se habría definido realmente si había habido alguna irregularidad o algún error en el conteo de votos, etcétera, y desde luego si eso hubiera ocurrido de una manera completa, porque sí se hizo de forma parcial, yo creo que habríamos tenido mayor certeza de cuál había sido el resultado. No se hizo así, no se quiso correr por parte del Partido de Acción Nacional el riesgo y bueno, las consecuencias que venían fueron francamente nefastas, sobre todo en lo que tiene que ver con la intensificación de la guerra contra el narcotráfico. Bueno, pero las cosas son como fueron y de ahí nace, yo creo, esta actitud, este sentimiento del presidente contra lo que le fue hecho en lo pasado. Y sí tiene razón Marco Antonio Baños, que es un consejero de filia priista, que debo decir que yo no tengo problemas con las filias de los consejeros siempre que su actuación sea imparcial, ¿verdad? Eso es lo que es exigible. No si simpatiza con el partido A, con el partido B, que además están en su derecho. Claro. Entonces, sí, es cierto que hay un poco de ese resabio de 2006 y también yo creo que debería ser superado por parte del presidente. Luis Carlos Ugalde, su opinión, por favor. Mi opinión, primero creo que efectivamente la elección de 2006 es el origen de toda esta animadversión del presidente. Por supuesto que me parece que si hubiese existido el voto por voto, casilla por casilla, hubiese sido sensacional haber abierto todo, por supuesto. La ley no lo permitía. Pero también debo decir algo, el presidente López Obrador y su equipo jamás lo solicitaron.
Entonces en las calles decían voto por voto, pero jurídicamente hablando solo solicitaron la apertura del 16% de los paquetes electorales, de los cuales se abrió el 70%. Y no se encontró nada. Lo que trato de decir es que creo que con el tiempo ha quedado claro que López Obrador jamás ha aceptado un error, jamás ha aceptado que otros tengan la razón, jamás concede cuando no le conviene políticamente. Entonces creo que en 2006 el hecho de que haya perdido es lo que explica por qué inventó un fraude que no está documentado. Pero alejándonos del tema de 2006, que creo que es el origen, el asunto es si en este momento el país requiere una reforma electoral, y yo creo que siempre el país requiere reformas electorales que sean buenas. Y creo desafortunadamente que la forma como se está planteando la discusión de que el INE hace fraudes todavía ahora, es lo que sigue diciendo Morena. Están en el poder político, gobiernan 18 gubernaturas y dicen que sigue habiendo fraudes. Tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y tienen la mayoría en 20 congresos locales y siguen hablando del tema. Entonces, mientras la discusión siga girando en torno a ese tema y en torno a que los consejeros del INE son parte de la oposición, creo que no hay forma de que podamos tener una discusión fructífera. Tampoco hay forma si el INE, como muchas veces se acusa, dice que es perfecto en su actuación. Creo que ninguna de las dos posturas ayudan, pero no veo en este momento condiciones para que tengamos una discusión apropiada y que sea benéfica. Sin embargo, recordemos que en abril del 2023 concluyen su encargo 4 de los 11 consejeros, entre ellos, bueno, más bien ellos son Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Aldaña y Ciro Murayama Rendón. En abril de 2023 concluyen ellos con su encargo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha hecho una propuesta, de finales de marzo la hizo, planteó una reforma electoral para limpiar, así lo dijo él, tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él propone que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Eso es posible? ¿Se ve en el mediano plazo, maestro Kuchim? Bueno, lo cierto es que esto de elegir a las autoridades electorales, a los consejeros y a los magistrados, francamente a mí me parece interesante. Pero lo cierto es que hay un cúmulo de situaciones que habría que definir y habría que estudiar porque hay casos como el hecho de que cómo va a hacer campaña un candidato a consejero, alguien que aspira a consejero, pero que no se inscribe en alguna de las posibilidades de hacerlo. O se va a presentar como si fueran los candidatos independientes. Si en las campañas electorales debe prevalecer el dinero público, ¿cómo van a ser financiadas las campañas de esos aspirantes a consejeros o a magistrados? Hay una serie de situaciones que habría que definir para que eso pudiera ser realidad. Y lo cierto es que sería una situación muy singular, porque no hay otro país hasta donde yo recuerdo en el que los consejeros de las autoridades electorales fueran elegidas por el voto popular. De modo que hay otras cosas. Yo creo que sí, lo decía bien Luis Carlos, necesitamos reformas electorales, sí, porque no solamente porque siempre es perfectible la situación, la institución, perdón, sino porque hay cosas que claman, yo diría, la reforma. Una de estas cosas es el financiamiento a los partidos políticos, que yo creo que en algunos casos incluso el exceso de dinero ha sido de consecuencias negativas para los partidos políticos, pero además tienen una masa de dinero que se mide en miles de millones de pesos, que yo creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad, como dicen algunos, para incluir en una eventual reforma electoral. La elección, yo digo, me atrae la elección de las autoridades electorales
pero habría que ver si esto es posible en la práctica. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Uno de los riesgos es que pudieran llegar a ser elegidos consejeros que no tuvieran la capacidad técnica, el conocimiento técnico, el conocimiento jurídico para poder desempeñar su función. Entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? Eso es lo que habría que esperar a ver cómo se plantea en la iniciativa cuando sea presentada. Luis Carlos Ugalde, el presidente estará considerando la resolución de los problemas que acaba de plantear claramente Eduardo Juchim. ¿Podríamos ver en realidad una reforma electoral en el mediano plazo, sobre todo después de lo que ocurrió en las votaciones de la revocación de mandato, en donde pues se unió la oposición y convenció a mucha gente, aparentemente, para que se abstuvieran de votar? ¿Eso puede marcar un primer paso en vista de lo que puede ocurrir o nos tendríamos que esperar hasta las elecciones intermedias, Luis Carlos? Yo creo que no habrá reforma electoral, básicamente por la forma como el gobierno reaccionó cuando la reforma energética fue rechazada hace una semana y media. Creo que el hecho de que el gobierno haya reaccionado llamando traidores a los que votaron en sentido contrario cancela cualquier posibilidad. Y dos, creo que el hecho de que el presidente haya abierto un parlamento abierto durante 8 meses y al final haya ido con su propuesta original intacta, sin incluir ninguna idea, bueno, al final incluyeron algo bastante cosmético. Todo eso cancela, entonces yo creo que no habrá reforma electoral y siento desafortunadamente que eso es lo mejor para el país, porque reitero, creo que la forma como se está planteando el debate no conduce necesariamente a un buen resultado, de tal forma que me parece que no la habrá. Y creo que esta propuesta de que los consejeros sean electos por el pueblo, pues es una cosa que efectivamente ha despertado mucha suspicacia. Yo en lo personal, a diferencia de Eduardo, no me parece buena idea, por 2 razones. Primero, porque lo que López Obrador dice que busca es que los consejeros ya no estén cooptados por los partidos. Pero sucede que esta propuesta haría más políticos o politizaría más a los consejeros. Porque si tú quieres ser consejero, tienes que ir a tocar la puerta de los partidos en el Congreso para que el Congreso te postule como candidato, o la puerta del gobierno o la puerta del Poder Judicial. Entonces, ¿quién va a decidir eso? Pues van a decidirlo los partidos, los funcionarios del gobierno afines al presidente. Y luego, ¿cuánto vas a gastar en hacer una campaña? ¿Vas a gastar $1 millón de pesos? ¿De dónde lo vas a sacar? Y finalmente, ¿cuánto va a costar organizar una elección de consejeros electorales? ¿Va a costar 800 millones, 2,000 millones? ¿Van a poder votar todos? Entonces, a mí no me parece una buena idea. Y la segunda es porque el mandato de un consejero es hacer que se cumpla la ley. Y para hacer que se cumpla la ley, pues yo creo que es difícil que te tengas que someter al voto popular, porque si te sometes al voto popular, pues acabas siendo un político. Si haces que se cumpla la ley, pues eres un experto, un funcionario, un especialista. Creo que no hay manera de que coexistan ambos roles. De tal forma que a mí esa idea no me gusta, pero más allá de que me guste o no me guste esta, creo que las condiciones políticas ya fueron reventadas y por lo tanto creo que cuando la propuesta del gobierno de reforma electoral llegue al Congreso, muchos dicen que en estos días, pues será rechazada y no creo que prospere en los próximos meses. ¿Qué futuro le ve usted, maestro Eduardo Juchim, a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? La propuesta habla de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los 3 poderes de la Unión, propondrían 20 candidatos cada uno, 10 hombres y 10 mujeres, y se publicaría la lista de 60 candidatos y tendría que ser el pueblo el que por voto directo elegiría a los consejeros electorales. Ya anticipaban, pues tendrían que ir a tocar las puertas de los partidos, porque si no, ¿de qué otra manera tendrían plataformas? Maestro. Y entonces seguiríamos teniendo consejeros electorales empujados, postulados, elegidos por los partidos políticos, porque bien lo explicaba Luis Carlos, para buscar una vialidad
viabilidad a una aspiración para ser consejero, pues es necesario ir a tocar la puerta de los partidos, porque ellos son, por sus grupos parlamentarios, los que elegirán finalmente a quienes serán consejeros electorales. Sí es un punto complejo, sin duda. Yo, como decía, prefiero esperarme. Me parece interesante la propuesta, pero habrá que esperar cómo se plantea la resolución de estos obstáculos que vemos de inicio. Y yo creo que tiene mucho sentido esto de que después del desastre que fue el rechazo de la reforma eléctrica, el fracaso de la política que eso significó, el fracaso de la negociación, ciertamente en el panorama ver una reforma constitucional como tendría que ser una electoral, como la planteada en principio por el presidente, sí sería muy difícil que se concretara, más aún cuando ya la oposición, cuyos votos son indispensables para reformas constitucionales, pues ya dijeron que van a rechazarla de entrada. Sin embargo, yo no pierdo totalmente la esperanza de que pueda caminar una reforma electoral, dependiendo obviamente de su contenido y de la negociación sobre la propuesta inicial, que debería ser natural, debería ser aceptada por todos, particularmente por el gobierno, que cuando llega una iniciativa, pues para eso está el Congreso, para deliberar, acordar, disentir, por supuesto, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esa iniciativa, perdón que lo interrumpa, maestro Eduardo Huchim, para que la oposición, sabemos que algunos no necesariamente son opositores recalcitrantes, pero ¿qué tendría que contener esa reforma para que esos miembros de la oposición que están entre azul y buenas noches, perdón por lo coloquial del asunto, pero para que ellos pudieran decir, no, una propuesta de este tipo sí la podemos apoyar? Exacto, tendría que ser una propuesta que, por ejemplo, en este caso del que hablábamos de la elección de las autoridades electorales, abordara los problemas, tuviera en cuenta esos problemas que ya planteamos y pudiera proponer vías para que aquello deje de ser problema. Es difícil imaginarlo, pero digamos que habría que esperar qué es lo que plantean. Pero además, este episodio de la aprobación, más bien del rechazo de la reforma eléctrica, pues sí plantea dificultad para que transiten otras posibilidades de reformas electorales, pero también representa, sobre todo a partir de esta denostación que implica calificarlos como traidores a la patria, lo cual no tiene mucho sentido, salvo el impacto en el electorado. Si los partidos políticos ven que ese rechazo a la reforma tiene un costo alto político en las elecciones, incluso en las próximas elecciones de este año, pues quizá no vean como quizás ese rechazo inicial a todo lo que provenga de la presidencia de la República en materia constitucional, quizá no termine por ser una determinación real y pudieran abordar una eventual reforma electoral. Ya veremos lo que ocurre, porque a los partidos, desde luego, que tienen como fin la conquista del poder, si esta conquista se ve averiada por sus actitudes en el Congreso, yo creo que tendrán que pensar dos veces antes de oponerse de manera radical a una propuesta que provenga de la Presidencia de la República. Ya veremos. Perfecto, maestro Huchim. Tenemos preparada también otra participación de un exconsejero, Jaime Cárdenas, que nos habla precisamente también de este diferendo entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral. Veamos y escuchemos y regresamos contigo, Luis Carlos. Pues muchas gracias por esta invitación. Carlos, quiero comentar que sí, ha sido una relación difícil la que ha tenido el gobierno de la 4T con el Instituto Nacional Electoral, y a mí me parece que esta mala relación obedece pues a que en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en el Consejo General, no se ha entendido el cambio que se ha producido en el país, lo que se dijeron las urnas en el año 2018. Las urnas en el 2018 dijeron que querían instituciones austeras, gobiernos austeras,
comprometidos con la transformación de México y creo que algunos de esos lenguajes no han sido entendidos por los actuales consejeros electorales. Por ejemplo, el de la austeridad o el tema de hacer un esfuerzo en relación con la estructura administrativa del instituto. Es falso que la estructura administrativa del instituto no pueda transformarse. Desde mi época, por ejemplo, de consejero, se hablaba de que algunas direcciones ejecutivas podían compactarse, por ejemplo, la de organización y capacitación, integrar una sola dirección, y esto tiene un efecto multiplicador en los estados y en los 300 distritos. También es falso que no puedan eliminarse, por ejemplo, los fideicomisos con los que cuenta el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que podrían ser eliminados esos fideicomisos. En fin, podrían tomarse muchas medidas de austeridad que las autoridades del instituto no han querido tomar en cuenta. Bueno, ahí está parte de lo que dice Jaime Cárdenas. El exconsejero presidente José Woldenberg, por cierto, en algún momento decía que con la propuesta de AMLO él tendría el poder absoluto en el INE porque los candidatos que él propondría y los del legislativo serían afines a la Cuarta Transformación. Luis Carlos. Mira, quiero comentar nada más lo que acaba de decir Jaime Cárdenas. Creo que aquí está parte del problema que yo no comparto. Él habla de que tiene que haber una posición filosófica ideológica. Dice que los consejeros tienen que estar cercanos a la 4T. A mí me parece que los consejeros deben cumplir la ley y punto. Su función no es estar cerca o lejos de uno o de otro gobierno. Y para empezar, esto no es de la 4T. Tenemos un gobierno, porque el gran problema es que si empezamos a hablar de la 4T, empezamos a patinar y empezamos a caer en la propaganda. Hay un gobierno que fue electo mayormente en las urnas y este gobierno tiene una agenda de austeridad. Está bien que la haya y como dije hace rato, me parece que simbólicamente hablando el presidente del INE debería de haberse reducido el sueldo como un símbolo para evitar estos dimes y diretes. Claro. Pero me parece que los consejeros simplemente tienen que responder al mandato de la ley. Si la ley no nos gusta, cambiémosla, pero su obligación es que se cumpla de forma imparcial. Punto. Ahora, esto de que los consejeros vienen del Pacto por México, del neoliberalismo, efectivamente hay un problema que tenemos que atacar y Eduardo lo sugirió. Desde 1996, que se crea el INE, el IFE autónomo, ha habido una estrategia de partidización del nombramiento de los consejeros, porque así está en la Constitución, que son los partidos los que lo designan. Y esto ha llevado en ocasiones a que algunos consejeros sean capturados o respondan a los intereses de los partidos. El propio Jaime Cárdenas en su momento fue acusado por algunos partidos de responder a los partidos de oposición. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Entonces, la pregunta es, el perfil de los consejeros debe ser, desde mi punto de vista, simple y llanamente cumplir la ley y hacer que las cosas funcionen correctamente. Yo creo que para despartidizar un poco, a mí me parece que el nombramiento actual de los consejeros, al final del camino, debe ser por sorteo. ¿Qué significa eso? Que haces un proceso de convocatoria, como está hoy establecido, haces exámenes, haces entrevistas, revisas requisitos de experiencia y al final un comité técnico, como ha ocurrido en los últimos años, elabora una lista de hombres y mujeres de los mejor a lo peor por quintetas. De esas quintetas de los mejores, creo yo que debiese hacerse un sorteo, de tal forma que los partidos ya no tengan mano al final. Por cierto, debo decir que de los 11 consejeros actuales, 4 de ellos fueron seleccionados por unanimidad con el voto mayoritario de Morena en 2020. Y a pesar de que Morena tuvo participación activa, sigue desconfiando en términos absolutos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo yo que en el fondo, Carlos, se trata de una concepción diferente de lo que debe ser un órgano electoral. Para López Obrador, como para Jaime Cárdenas, efectivamente tiene que haber una suerte de funcionariado o consejeros militantes de la transformación. En mi concepción, los consejeros deben ser elementos neutrales que simplemente organizan elecciones, aplican la ley y punto. Son dos maneras diferentes de ver. Leía, por cierto, en la prensa
que una de las razones que en este momento tienen detenido el nombramiento de algunos magistrados electorales regionales en el Senado, y esto cito a Leticia Robles, que es la periodista que hace esta crónica, dice que cuando los senadores de Morena ven las listas de los finalistas para ser magistrados regionales, no conocen a nadie y se dan cuenta que son expertos, son abogados, son constitucionalistas, y entonces les incomoda porque sienten que ese perfil tecnócrata, jurídico, no responde a lo que debe ser una magistratura electoral, la transformación. Entonces creo que en esto está parte del problema de una falta de comunicación entre el gobierno y las autoridades electorales. Bien, Luis Carlos. Maestro Juchim, dice el exconsejero Cárdenas, consejeros deben ser afines al gobierno, dice Luis Carlos Ugalde, al contrario, debe uno despolitizar. ¿Por dónde nos vamos? Por supuesto, lo decía yo de alguna manera hace un rato. Yo no tengo problema con que tengan afinidad ideológica, política, como quiera, o cualquier otra, con un partido, con el partido A, con el partido B, con el partido C. Yo creo que eso no es reprochable a los consejeros. No pueden ser ciudadanos químicamente puros, no, al contrario. Pero lo importante es que a la hora de actuar, su conducta no sea neutral, pero sí imparcial. Es decir, que puedan decidir los asuntos según sus méritos, pero no por otras razones, ni teniendo en cuenta si voy a servir al partido A o al partido B. Eso es lo que yo creo es exigible. Ahora, Carlos, tenemos un gran problema con la elección de las autoridades electorales porque yo diría que ya no es un problema de leyes. Esto que proponía Luis Carlos de una selección, de decidirlo por sorteo, yo creo que puede ser un paso más hacia tratar de lograr buenos resultados en esta elección. Pero el problema no es tampoco que los partidos políticos sean quienes definan y elijan. El problema es que lo hacen buscando correas de transmisión en el Consejo General y no ciudadanos que realmente puedan hacer un trabajo efectivo e imparcial. Ese es el problema. Y nos vamos rápidamente al origen, al primer Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo decidieron los partidos, pero yo digo que los partidos en ese momento levantaron la mira y buscaron ciertamente a ciudadanos que pudieran garantizar elecciones limpias, imparcialidad a la hora del árbitro, pero esto ya no se hizo. Y la verdad es que la primera vez la mayor parte de los consejeros tuvieron muy buenos resultados y en la presidencia del Consejo se puso nada menos que a un presidente que había sido cercano al Partido Comunista. Entonces levantaron la mira, pero quisieron otra cosa en la siguiente elección y ya eligieron por otras razones. Quiero decir que tampoco en esta ocasión hubo malas decisiones, salvo en algunos casos, pero lo cierto es que ahí sí se buscó correas de transmisión más que ciudadanos imparciales, comprometidos con la democracia. Y bueno, los resultados después de esta segunda elección por parte de los partidos, bueno, cada vez fue peor, ¿no? Y bueno, no hemos resuelto ese problema, es una asignatura pendiente. Yo creo que más que un problema de ley, es de actitud de los partidos, de levantar la mira como lo hicieron en 1996. ¿Ayuda el discurso del presidente a que los partidos levanten la mira, maestro Juchim? Y de inmediato le doy a Luis Carlos. Pues la verdad es que es difícil porque sí, de parte del gobierno pareciera que quieren otra cosa, pero yo tengo todavía la esperanza de que también levante la mira. Luis Carlos Ugalde, ¿es posible? No, no se puede, Carlos, porque claramente el presidente es una persona de confrontación, de polarización, y la forma como retrata el Instituto Nacional Electoral es como si fuera el malo de la película, como si el sistema electoral mexicano no tuviera nada positivo, no tuviera nada que rescatar. Entonces esa manera de plantear el diagnóstico de la realidad me parece que no conduce a nada más que a la polarización. Por eso desafortunadamente creo que lo que va a ocurrir es que no va a haber nada de reforma electoral. Creo yo que todos hubiésemos deseado que en 2018, después de ganar la elección, hubiese cambiado su retórica anti-INE por una retórica más de jefe de Estado.
ya nos hemos dado cuenta que eso no ocurrió ni va a ocurrir con López Obrador, como no ocurre con los líderes populistas en general, que buscan ser rebeldes, antisistema, cuestionadores y no conceden nada, no hacen un juicio balanceado de los hechos. Entonces, esa razón va a llevar a que el presidente va a seguir denostando al Instituto Nacional Electoral hasta el fin de su sexenio. Creo yo que lo va a buscar estrangular presupuestariamente y que creo que desafortunadamente esa será lo que veamos en los próximos 2 años. Y por otra parte, el Congreso rechazará cualquier intento de modificación. Bien, interesante. Rebelde, antisistema, mencionas Luis Carlos Ugalde, y sin embargo, en el principio de la administración, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sí tenía una mayoría calificada que le hubiera permitido llevar a cabo las reformas constitucionales que ahora se le complican. Por eso es que hay algunos que quizás ven en la figura del presidente López Obrador como lo que observamos clásico en las películas del policía bueno y el policía malo. El policía malo es el que te golpea y el policía bueno es el que te cuida, según te defiende, pero a la mera hora no deja de ser policía. Aquí a lo que voy es: ¿el presidente López Obrador cometió un error desde un principio por no haber presentado estas iniciativas? ¿O es parte de una estrategia que a final de cuentas lo vemos? Escuchaba yo a Roy Campos y decía hace un par de días que el presidente López Obrador tiene el mismo nivel de popularidad en estos momentos que cuando inició su administración. Es decir, lo que ha hecho o ha dejado de hacer no le ha menguado. Maestro Juchín. Bueno, primero eso de la polarización. Es cierto, al presidente, digamos que es alguien confrontador, es alguien que se mete a desmentir en las mañaneras, un día sí, el otro también, a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas, y dice Luis Carlos, no concede nada, no acepta nada, no cede en nada. El problema es que del lado de la oposición es lo mismo. Igual, claro. Ahora con las iniciativas, incluso la electoral, ya de salida, no vamos a votar la... Bueno, así es muy difícil entenderse. Bueno. Por eso es tan necesario que volvamos a la política, a hacer política, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Y bueno, ciertamente yo creo que sí hay cosas que revisar, incluso en el Instituto Nacional Electoral, ya no por intentos de austeridad, sino para evitar los excesos que evidentemente tiene en su presupuesto el Instituto Nacional Electoral. Y esto no lo digo de ahora, Carlos, lo vengo diciendo desde años atrás, y yo celebro que ahora por lo menos se les están haciendo recortes, porque yo también decía, el Instituto Nacional Electoral no tiene la culpa, él presupuesta con todos los colchones que quiera, lo manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo aprueba. Bueno, ¿quiénes son los responsables? Pues los diputados. Y en este diferendo con el Instituto Nacional, la malquerencia de parte de los consejeros deriva precisamente de eso. Bien. Porque entre sus prioridades está siempre presente el dinero. No quieren que se les quite nada y hay que quitarles mucho más, creo yo. Perfecto, pues prácticamente estamos entrando a la recta final de este Debatiendo con Carlos Castellano. Nos restan unos 8 minutos y quiero dividirlos entre ambos, pues para que planteen lo que ustedes consideren. Empezamos contigo en este momento, Luis Carlos Ugalde. 4 minutitos para que hagas tu reflexión y lo que consideras que ocurrirá en este tema y en este sentido. Mira, Carlos, yo creo que la democracia mexicana tiene fortalezas y debilidades. Y creo que hay que tratar de cuidar lo que sí funciona. Creo que hoy, por ejemplo, México es un país más plural de lo que era hace 30 años y esto ha tenido consecuencias buenas y malas, pero es algo que vale la pena preservar. Creo que el sistema electoral tiene deficiencias, pero en general funciona correctamente. Pero creo que hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar, que están fuera de lo que ha mencionado el gobierno, y que creo que son fundamentales. El primer tema es el tema del dinero ilegal en las campañas. Este tema me parece fundamental porque buena parte de la corrupción que observamos en los gobiernos, y este fenómeno lleva 15 años de estar ocurriendo, se debe a que quien paga al candidato en una campaña, sea un
gobernador en funciones, sea un contratista, sea un empresario, busca contratos a cambio. Y este problema sigue existiendo. Probablemente el desvío de recursos públicos en los últimos 3 años se haya reducido, pero las donaciones ilegales de particulares y del crimen organizado siguen y se han ensanchado, y este es un problema que se debe combatir. No es el tema de fondo más importante, el tema de cuánto dinero les da el INE. Eso es una discusión que se ha tenido, pero yo estoy hablando del dinero bajo la mesa, el dinero ilegal, del dinero que nadie sabe de dónde salió ni quién se lo gastó. El segundo tema que me preocupa mucho y que no se está discutiendo abiertamente es la penetración del crimen organizado en las campañas políticas. En 2021 vimos como en algunas regiones del país el crimen organizado pasó de ser un espectador interesado a ser un activo movilizador o inhibidor de votos. Este tema es muy preocupante. No estoy diciendo que antes el crimen organizado no participara, pero era una postura más pasiva, en donde una vez que ganaban ciertos alcaldes, sobre todo alcaldes de las zonas donde hay trasiego de drogas, el crimen organizado se presentaba a sobornarlos. El famoso pan o plomo, mediante el cual el crimen fue cooptando, pero ahora vimos una acción más visible, más activa de levantar operadores, de movilizar votantes, e incluso anecdóticamente se dice que el mismo día de la jornada pudieron haber participado en interferir en casillas electorales. De acuerdo. Estos dos temas me parecen fundamentales y creo que ahí, en estos dos, debiese centrarse una futura reforma electoral. Bien, Luis Carlos, gracias. Eduardo Huchim. Estoy de acuerdo con Luis Carlos. El dinero, Carlos, el dinero en la política es el gran problema de México y del mundo. ¿Cómo regular? Sobre todo, ¿cómo detectar ese dinero bajo la mesa? ¿Cómo le hacemos? Hay una legislación que quiere acotar el dinero ilegal en México, en las campañas políticas, pero todavía es insuficiente. Tampoco hay de parte de la autoridad electoral una estructura suficientemente fuerte de fiscalización, aunque lo que tenemos ahora es mejor de lo que teníamos hace algunos años, cuando el encargado, el director de la unidad de fiscalización era un operador del Partido Revolucionario Institucional. Creo que hemos ganado algo. Pero, ¿cómo le hacemos para resolver o atenuar la mala influencia del dinero bajo la mesa en las campañas electorales? Esa es una pregunta que implica una asignatura pendiente, pero que efectivamente hay que resolver. Y por lo que hace a la participación del crimen organizado, pues sí, ¿dónde no está el crimen organizado? ¿Dónde no está el dinero del crimen organizado o la influencia del crimen organizado? Pues ese es otro problema, pero que ya no es solamente del ámbito electoral, sino es el gran problema nacional que involucra a todas las actividades y a todos los sectores. Perfecto. Eduardo Huchim, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Debatiendo con Carlos Castellanos. Muy amable. Encantado, Carlos. Saludos a Luis Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, precisamente, por haber aceptado participar también en este Debatiendo. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias. Saludos, Eduardo. Gracias. Gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Muchas gracias. Recuerde, todos los jueves en punto de las 8 de la noche, Debatiendo con Carlos Castellanos. Antes de despedirnos, agradezco los comentarios de Miguel Molina, de Marco Tulio de Jan Pérez Castro, de Alicia Torres, de todos aquellos que nos han dejado sus comentarios. José Antonio Cruz Peinado, que nos comentaba, ¿quién elige los invitados en Debatiendo? Pues es un gran equipo, estimados amigos, que nos juntamos para decidir tanto los temas como los invitados. Estamos a la espera, por supuesto, de sus recomendaciones, de sus sugerencias en la cuenta de Twitter @Carstellanos o en la cuenta de Twitter @La Octava Digital. Allí estamos en espera de sus sugerencias, no solo de temas, sino también de invitados. Mi nombre es Carlos Castellanos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Hasta entonces, siga en sintonía de La Octava Digital. Debatiendo con Carlos Castellanos.